bienvenidos a Educación Viva. Estoy muy contenta de poder estrenar esta nueva sección que se llama La Ciudad de los Libros, en la cual pretendo compartir esos títulos que han acompañado tanto mi formación como madre o lo que pudiéramos llamar cultura materna, pero también esos libros que han impactado y que he incluido en la educación formal de mis hijos. No todos ellos son libros vivos. Algunos son de consulta o referencia, pero todos ellos han cumplido un objetivo y desde luego me han ayudado a valorar cuáles sí se quedan y cuáles no nos acompañan. La realidad es que por muy bueno que sea el libro, no todas las personas tienen la facilidad de hacer esa relación con el autor, con sus ideas, con su forma de expresarse y demás. Te voy a contar lunes a lunes cuál ha sido mi experiencia con estos libros, y si bien tengo bastantes libros en mi pila de libros que no terminé de leer el 2024, ciertamente es que me gustaría hablarte de ellos, de algunos que desde luego pude terminar, algunos que siguen en proceso, y lo que sí me gustaría comentarte, como hago una especie de currículo de lectura para mí, pues no todos los libros los termino tan rápido. Estoy alternando las lecturas constantemente y teniendo suficiente tiempo de repetición para no perder esas ideas centrales. Como niños podemos notar que en la parte curricular en la que un libro se puede presentar una vez a la semana, o incluso si lo descansas por más tiempo, vemos que los niños, si fue una lectura que realmente tocó esas emociones, apeló a la imaginación y demás, van a tener fresco o van a tener una idea bastante buena de lo que se trató. Lamentablemente, como adultos no siempre tenemos esa capacidad mental tan despierta como los niños, pero es cierto que si nosotros estamos constantemente exponiéndonos a esto, la mente responde y empieza a ser entrenada para recordar, ¿verdad? Para memorizar, para traer esos eventos nuevamente cuando los necesitemos. Y bueno, te voy a hablar sobre estos libros que yo comencé a leer en el 2024 o que comencé a leer antes pero retomé en el 2024. Como te comento, no todos los concluí, no todos terminé. Son demasiados libros y a veces entre espaciar uno y otro y darle la oportunidad a nuevos títulos, las lecturas se pueden prolongar más. Normalmente, esas lecturas que podemos terminar en tiempo son aquellas que compartimos en algún club de lectura, pero de manera personal puedo decir que esas lecturas me acompañan por más del tiempo que yo tengo previsto terminar, así es que no pasa nada. Puedes incluir muchas lecturas de diferentes temas, tienes que mantener una regularidad para no abandonar ningún libro, o puedes descansar algún libro, claro, si es que este libro no está cumpliendo el objetivo en ese momento de tu vida, como es mi caso y te lo mostraré en un momento, pero es de ánimo saber que podemos incluir varios libros, leerlos simultáneamente. Podemos incluso aplicar, como el método propone, la narración escrita o compartir el contenido de ese libro a otras personas para que sus conocimientos se fijen aún más. Pues bien, vamos a empezar. Voy a dar inicio mostrándote estos libros. Son bastantes, la verdad es que no me dará tiempo en este video de comentar todos, pero voy a comentar brevemente mi experiencia con cada uno y voy a iniciar con dos libros que estoy leyendo del Dr. Dobson, que es Cómo criar a las hijas y Cómo criar a los varones, ¿verdad? Estos libros del Dr. Dobson son muy buenos porque la cosmovisión de este doctor es cristiana y nos explica todos los temas que como padres y madres quisiéramos saber respecto de la crianza de los hijos. Toma temas no solamente médicos enfocados al cerebro, cómo funciona, sino también nos da cuenta de la realidad y esos desafíos que experimentan nuestros hijos y nos trata de ayudar a entenderlos a la luz de las escrituras, pero también a la luz de las ciencias. Cómo la fe misma puede ayudarnos a establecer algunos hábitos como la paciencia, el trabajo continuo, la diligencia, que nos ayudan en la crianza. Realmente recomiendo estos dos libros. Ahí viene uno de mis favoritos, que de hecho ya estoy terminando. Estoy en el último capítulo. Un libro que puedo decir ha cumplido su función como un libro vivo. Un libro que me ha emocionado, me ha hecho reflexionar, me ha hecho ver el arte de distinta manera. Me ha inspirado también a escribir desde este lenguaje que expresa una pasión por algo, un conocimiento que se deriva de esa pasión y de ese acercamiento genuino y desinteresado
regresado hacia ciertas ramas, me ha gustado bastante. Tiene la historia bastante completa de varios artistas y se llama La desaparición de Rembrandt, de Ross Ramsey. Este autor realmente me ha fascinado. Su forma de escribir, su lenguaje envolvente, la manera de narrar y conectar las historias, creo que es magistral. Me ha gustado mucho. Lamentablemente no hay más libros del autor en español. Tiene otros en inglés que desde luego estoy interesada en adquirir, pero todavía no estoy en este punto de lectura en inglés, así es que voy a tener que esperar, pero si manejas el inglés, pues creo que será una muy buena opción. Bueno, hay 2 libros más que son novelas distópicas, ¿verdad? Que reflejan ahora más que nunca la realidad. ¿Qué son? 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Creo que estos 2 libros han sido realmente muy referenciados hoy en algunos círculos. Me parece que sobre todo políticos, porque las narrativas que ambos libros presentan son muy relevantes. Realmente una lectura muy interesante. Particularmente, Un mundo feliz me desafió. La forma de escribir es amena, sin embargo, el autor en este libro presenta muchos tecnicismos, lenguaje técnico y científico que de entrada pudiera ser un poquito desafiante, pero ambos libros presentan perfectamente mucho de la realidad. De hecho, hay citas que me asombraron bastante de ambos libros, particularmente de Un mundo feliz. Me sorprende la cantidad de cosas que se pueden asemejar a la cuestión moderna, a mucho de esta deshumanización que ha ocurrido cuando la educación y muchos aspectos que eran tan humanos se han deshumanizado por la misma expertise o buscar ese sentido de especialización que tiende a acabar con la parte humana y emocional del individuo. Ambos libros los descansé porque tomé otras lecturas. Sin embargo, voy a retomar la lectura de estos. Las ideas creo que aún siguen frescas como para poder hacerlo en este año. Sigo con este otro título, Obras reunidas de Ivan Illich, en donde se concentran todos los ensayos de este pensador crítico social de la segunda mitad del siglo XX. Creo que como educadores, uno de los ensayos con los que mayormente nos hemos relacionado ha sido con la sociedad desescolarizada, en donde hace una crítica realmente dura al sistema educativo tradicional. Es interesante que este autor, quien nació en Alemania, terminó sus días en México. Él residió por unos años en Cuernavaca y tuvo ahí un centro de investigación en el cual colaboró con otras personas. La idea inicial para este centro de investigación era capacitar misioneros para América Latina. Sin embargo, después de ser un crítico a la Iglesia Católica, terminó conformándolo como un lugar en donde se desarrollarían estas teorías sobre la educación escolarizada. Un buen libro tiene varios ensayos, alternativas, la sociedad desescolarizada, energía y equidad, la convivencialidad, desempleo creador, némesis médica, porque además de todo este autor tuvo cáncer terminal y al ser un crítico de las instituciones no se atendió con la medicina alópata tradicional, ya que después de recibir el diagnóstico de cáncer terminal le habían diagnosticado 3 meses de vida. Él por su cuenta y aplicando métodos alternativos de medicina logra extender 15 años más de vida por la gracia de Dios, con lo cual creo que es una obra que deben leer. Después de terminar La sociedad desescolarizada, comencé a leer El ensayo de alternativas y me parece muy acertado y muy adecuado en muchas de sus propuestas. Este otro libro, Deseo consumido, de Soledad M. Vallejos y Evangelina Jimitian, lo comencé a leer a inicios del 2024. Lo adquirí en una venta de remate de libros por cierre de una tienda. Creo que me gustó la perspectiva del libro en cuanto al consumismo. Ambas autoras tienen un blog que se llama deseoconsumido.com y bueno, pues en este libro lo que logran hacer fue una investigación indagando en experiencias e historias para comprender hacia dónde nos lleva el hiperconsumo. Es un libro bastante interesante. El tema del consumismo es un tema que aborda también Ivan Illich y justamente en su momento
momento y por lo mismo estuve tratando de indagar sobre el tema y cuando llegó este libro a mis manos pues lo adquirí. Pienso continuarlo y terminarlo en este año porque creo que las ideas que tiene este libro pueden ayudarnos a entender mejor la realidad. Me parece que puede ser un libro práctico que te invita a hacer cambios, reflexionar sobre lo que motiva tu experiencia de consumo, pero también creo que se presta muchísimo a la reflexión. Otro libro más, Segunda Opinión, del Dr. Radha Gopalan. Este libro está interesante, lo adquirí en Bodega Aurrerá, me parece, muy económico, creo que costaba 60 pesos. Cuando leí la reseña en el reverso del libro, me llamó la atención cómo este doctor combinaba su experiencia educativa y médica, conociendo la medicina alternativa y la medicina alópata tradicional, con algunas otras ideas de estos mecanismos naturales que tenemos para hacer frente a la enfermedad. Ya leyendo el libro me gusta la perspectiva que le da. Evidentemente creo que con las prácticas de la medicina alternativa tenemos que tener cuidado como cristianos. Es cierto que cuando descubrimos algunas leyes que operan tanto en la salud como en la enfermedad, como en la medicina, como en la educación, nos hace ver la autoridad divina sobre esas leyes que ordenan el universo, y este libro particularmente me ha ayudado a ver distintas perspectivas de la enfermedad y cómo Dios mismo ha puesto esos mecanismos naturales para hacer frente a las enfermedades, para mantener la salud desde un conocimiento de lo que somos. Creo que con esto hace sentido el hecho de que no toda la medicina le funciona a todos. Deja ver también mucho del negocio de la farmacéutica detrás de, reconociendo que muchas veces la medicina ancestral tenía luz porque dentro de todo esto lo que se podía conocer o percibir eran cuestiones que ahora sabemos aplican sobre leyes naturales. Voy a mostrar los últimos 2 libros para completar mi lista de 10 libros que quiero compartir contigo, que se llama Ley Natural y está escrito por David Haynes y Andrew A. Fulford, ¿verdad? 2 autores cristianos que nos tratan de acompañar en el entendimiento de cómo la ley natural realmente está respaldada por las escrituras. Los argumentos o las hipótesis de este libro son 3 y a partir de esas 3 trata de mostrar su veracidad a partir de las escrituras, con lo cual me pareció una excelente lectura. Este libro lo encontró mi esposo porque mucho énfasis se hace de que la pedagogía de Charlotte Mason está basada en las leyes naturales o en la ley natural, ¿verdad? De hecho, ella misma lo define como un método basado en la ley natural y por ese motivo es que mi esposo, y con el propósito de que yo pudiera entender más a qué se refiere cuando se habla de ley natural, me regaló este libro que realmente es muy pequeño. Así es, este pequeño libro realmente cumple el propósito que tiene de explicarnos la doctrina de la ley natural a través de distintos versículos bíblicos, incluso de fuentes extrabíblicas que comprueban que esto realmente opera en la naturaleza y que Dios justamente es el creador de esta ley. Entonces, me gusta este libro, lo recomiendo también. Último libro que quiero recomendar es Tiende tu cama, de William McRaven. Este libro es muy recomendado, sobre todo cuando estás buscando libros que te inspiren al tema de la formación de buenos hábitos. Este libro lo conseguí también en un cierre de tienda. Es un libro bastante corto también, de letra muy grande, de fácil lectura y escrito por una persona que se sobrepuso a retos bastante difíciles y que pudo recuperarse y que nos cuentan las lecciones profundas de la vida a partir de todos estos sucesos que marcaron su carácter. De hecho, el libro se llama Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Y creo que va muy en sintonía con lo que propone James Clear en su libro de hábitos atómicos, porque también se trata de ir un paso a la vez, pequeños cambios que logran grandes diferencias. Me parece un libro bastante ameno en la lectura que se puede leer incluso con los niños, como para motivar o animar algunos cambios de hábitos. Y bueno, vamos a finalizar este video. Estos son solo algunos de los libros que me acompañaron en el 2024. Te compartí un poco sobre cada uno de ellos en cuanto a mi experiencia. Y bueno, mencioné algunos de estos libros con el propósito de inspirarte, no solamente a leer, sino también de recomendarte algunos títulos que me acompañaron en el 2024 y que probablemente puedan ser de interés para ti. Espero que me puedas acompañar lunes a lunes para poder comentar sobre todos estos libros que de alguna manera han sido valiosos en mi comprensión de algunos temas, en la aplicación de algunos cambios en casa y que desde luego han influido también en la formación de mis hijos. Tienes títulos que estás leyendo en este momento, no olvides
compartirnos. Probablemente estas recomendaciones también inspiren a otras a leer o a incluir estos títulos en su lista de lectura para este 2025. Nos vemos hasta la próxima.